¿Se terminó la guerra de los Estados Unidos en contra de Irán? Planteamos la pregunta porque más temprano el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el operativo Furia Épica de los Estados Unidos en contra de Irán se terminó, se acabó y que centrarán sus esfuerzos ahora en el Proyecto Libertad, ese operativo militar para rescatar barcos petroleros atrapados en el estrecho de Hormuz. Sin embargo, hace pocos minutos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, actualizando esta situación bastante dinámica, publicó en sus redes sociales que suspende temporalmente el Proyecto Libertad. Esto como una forma para tratar de convencer a Teherán de finalizar un acuerdo y firmarlo, esto bajo las condiciones impuestas por los Estados Unidos. No obstante, desde Irán, de forma invariable e indeclinable antes de este anuncio, lo han venido diciendo. No negocian bajo condiciones de ultimátum. Han dicho que no van a ceder por la fuerza y también sugieren a los Estados Unidos que no confunda la realidad con sus deseos, lo cual configura un dibujo en el que podemos interpretar indefectiblemente que esto no se ha terminado. Soy Carlos Arellán Solórzano, este es nuestro tema de abril en la jornada de hoy del Mundo en Contexto. Póngase cómodo que comenzamos de inmediato. Como si la guerra fuera un juego, el presidente de los Estados Unidos asegura tener todas las cartas que le dan una ventaja significativa sobre Irán. Todo esto en el marco de un conflicto que ya ha superado las estimaciones de tiempo presupuestadas por Washington, un detalle no menor que busca minimizar comparando que otras guerras en las que estuvo involucrado el país duraron más que esta. En esta onda de controlar daños, el presidente de los Estados Unidos se refirió al conflicto contra Irán como una miniguerra, rebajándole así importancia al enfrentamiento como también al valor de la resistencia iraní a la agresión anglo-israelí. El mandatario norteamericano también destacó durante una cumbre de pequeñas empresas reunidas en Washington la supuesta devastación de la armada del país persa por parte de las fuerzas militares estadounidenses. Y a pesar de que Teherán asegura haber atacado con misiles a barcos militares de Estados Unidos que intentaron cruzar a la zona del estrecho de Hormuz, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que continúa el alto el fuego en el conflicto contra la República Islámica. El funcionario del Pentágono instó a Teherán a tener moderación para que no escale la guerra. Escuchemos. No, el alto al fuego no ha terminado. En última instancia, este es un proyecto aparte y distinto. Y esperábamos cierta agitación al principio, y así fue. Dijimos que defenderíamos y defenderíamos con firmeza. Y así lo hemos hecho. Irán lo sabe. Y en última instancia, el presidente decidirá si la situación escala y constituye una violación del alto al fuego. Pero sin duda, instamos a Irán a que sea prudente en sus acciones para mantener la situación por debajo de este umbral. Se trata de los estrechos, se trata de la libertad de navegación. Y desde Teherán, un legislador de ese país ratificó que para la República Islámica el estrecho de Hormuz es una línea roja y que su país no perderá el control sobre el paso marítimo ni siquiera con otra guerra. También expresó el parlamentario que Irán no tiene la intención de interrumpir las exportaciones de petróleo en la región y sugirió a Washington desistir de la agresión a la nación persa. Lo mejor para Estados Unidos es mantenerse al margen de esta guerra. No necesita declararse derrotado ni hacer nada para anunciar su fin. El mundo sacará sus propias conclusiones. Y Corea del Sur no se anima a incorporarse al proyecto Libertad, suspendido ahora temporalmente por los Estados Unidos y que contempla el uso de barcos militares para sacar del estrecho de Hormuz a barcos atrapados en el Golfo Pérsico por las restricciones de navegación por parte de Irán. En un comunicado, Seúl expresó que están evaluando la iniciativa estadounidense al tiempo que la oficina de la presidencia surcoreana estaría participando activamente en diversos esfuerzos internacionales para lograr una pronta estabilización, así han dicho textualmente en sus comunicados. Y las restricciones de las exportaciones de crudo por el estrecho de Hormuz están socavando los niveles de reservas mundiales de combustible, las cuales, según el banco Goldman Sachs, han pasado de 101 días a 98. Y aunque la variación parezca mínima, la entidad financiera advierte que se trata de un ritmo de reducción preocupante. Otro renglón en el declive son los
los productos refinados que pasaron de 50 a 45 días de reservas después de comenzado el conflicto de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Por el estrecho de Hormuz, hay que recordar, pasa el 20% de la producción global de petróleo y las limitaciones de navegación en la zona afectan la seguridad y estabilidad energética del mundo. Y los conductores de Países Bajos pagan el combustible al precio más alto de su historia. Según los cálculos, el litro de gasolina se paga en 2,60 euros y llenar un tanque de 40 litros les cuesta ahora unos 105 euros a los conductores. Este incremento en las tarifas viene impulsado por el aumento del precio del crudo Brent, el cual es referencia en Europa y el cual más temprano el día de hoy llegó a colocarse por encima de los $110 por barril. Y en el Reino Unido, la Unidad de Inteligencia de la Energía y el Clima advierte que el aumento en los precios del combustible como consecuencia de las tensiones en Asia Occidental aumentará el ritmo de encarecimiento de los alimentos en ese país, los cuales pudieran costar 50% más en noviembre de este año. Y el petróleo Brent, referente para Europa, bajó $7 este martes, marcando durante la jornada poco más de $107 el barril. La declaración del secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth, asegurando que sigue vigente el cese el fuego con Irán, habrían calmado a los mercados, generando expectativas sobre una estabilización en el ya complejo contexto de las exportaciones de crudo a través del estrecho de Hormuz. Y la compleja configuración del marco energético actual tiene en Venezuela a un factor determinante de equilibrio por sus reservas récord y su posición geográfica. Estos puntos claves son valorados por grandes empresas del sector que en 2026 han ratificado su confianza en la inversión energética en nuestro país. Venezuela ha demostrado ser una fuerza energética global. Y eso es observado por las grandes corporaciones del ramo, como la española Repsol. Y hoy resaltamos el producto de ese trabajo conjunto con este acuerdo que hemos firmado para Cardón 4, que no solamente garantiza el abastecimiento de gas a nuestro país para el desarrollo nacional, para el consumo doméstico, sino que también va a permitir ampliación para la exportación. En el primer cuatrimestre de 2026, la inversión extranjera ha ratificado su confianza en Venezuela, que en medio de sanciones impuestas desde Estados Unidos, demuestra su capacidad de exploración, investigación, extracción, producción y distribución, potenciados con la reforma de la Ley de Hidrocarburos. El petróleo ha logrado encontrar una vía política y económica muy importante. Esto también depende de la astucia que puedan lograr muchos países productores de crudo y también su diversificación. Como hemos visto en vivo y en directo y sobre todo en los últimos tiempos, el petróleo es un factor de negociación, de fuerza, de impacto, también de equilibrio y de comercio y de finanzas. Entre las corporaciones que han firmado con Petróleos de Venezuela, PDVSA, durante 2026 están la italiana Eni para la ampliación de operaciones en proyectos de gas natural y relanzar el proyecto del crudo pesado en la faja del Orinoco, así como la neerlandesa Shell para el desarrollo de los campos Carito y Pirital en Monagas y con la inglesa British Petroleum BP que retorna sus operaciones a Venezuela. Queremos comentar sobre la presencia de la exploración costas afuera en la plataforma en Deltina. Secondly, we'd like to be a participant and a partner in the Loran field, which is a big discovered resource offshore in gas. We feel that BP has a role to play in being a partner in helping develop that gas as soon as possible to monetize it. Como segundo punto, estamos muy contentos de ser socios en el campo de Loran, en la exploración de Loran, donde vamos a poder ayudar a Venezuela a desarrollar esa zona y crecer juntos.
Pero sin dudas, la continuidad de las operaciones de la firma estadounidense Chevron, con el aumento de la participación al 49% en la empresa mixta Petroindependencia y derechos para operar en el bloque Ayacucho 8, son garantía de retorno en divisas. Podemos decir con orgullo que tenemos en las 3 empresas mixtas que manejamos la mayor producción del país. Hoy me siento orgulloso de representar a Chevron, una empresa que donde va muestra su compromiso con ser un socio estratégico, con una visión clara de largo plazo. A toda esta fuerza energética se consolidan también las inversiones en hidrocarburos de empresas de China como China National Petroleum, CNPC y Sinopec, la rusa Roche Boret y las empresas de India ONGC Videsh y Reliance Industries, configurando un potencial de producción para el mercado mundial de energía. Con el siguiente trabajo corresponde hacer nuestra primera pausa en esta entrega del Mundo en Contexto. Antes, repaso uno de mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán. Tiene la dirección acá abajo en pantalla. Al regreso, nuestro compañero William Quintana con su sección Visión Centroamericana y Caribeña. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y como ya lo adelantábamos antes de ir a la pausa, corresponde en esta parte el segmento Visión Centroamericana y Caribeña con nuestro compañero William Quintana, quien ya está acá con nosotros en el estudio para hacer este repaso importante por esta zona y destacando para abrir la movilización del pueblo cubano que rechaza la agudización de las medidas coercitivas y de bloqueo en contra de la isla. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte y conectar también con toda la audiencia del Mundo en Contexto. A la salida del amanecer, el pueblo cubano desarrolló el 1 de mayo una multitudinaria movilización en respuesta contra el bloqueo económico y las amenazas a Cuba. Jornada donde exigieron a sus pares norteamericanos quita el bloqueo. Los detalles en el siguiente reporte. Yo defiendo la patria estudiando. Yo amo mi patria y esta es mi trinchera. Yo defiendo mi país todos los días, salvando niños. Es un momento de resistir, resistir y resistir. Los apagones se pasan aquí en Cuba resistiendo. Si nos caemos tenemos que levantarnos. Defender la patria para mí es ayudar a iluminar la patria desde los paneles solares de aquí de Cotón. Niños que lleguen a emergencia en un salón de operación durante 15, 24, 36 horas sin electricidad ni dirección. Con esta determinación, toda Cuba marchó unida en demanda de sus derechos sin injerencias, sin bloqueo, en defensa de su soberanía. En la tradicional marcha del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, los cubanos exigen a Estados Unidos que se les sean eliminadas las trabas económicas a la mayor de las Antillas, las cuales se reforzaron desde enero pasado, que sumaron un cerco energético a las ya impuestas medidas coercitivas económicas, comerciales y financieras desde hace más de 60 años. Antes que todo, estamos diciendo que sí a la patria. Estamos aquí para defender los principios, para defender las conquistas de la revolución. Y bueno, los constructores siempre hemos sido hombres fuertes en la construcción y en la defensa de la revolución, y seguiremos así. Varias generaciones de cubanos mostraron su unidad y patriotismo evocando las ideas de José Martí y del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Pero los actos de solidaridad con el pueblo cubano trascienden fronteras y se replicaron en varias ciudades del mundo, como en Madrid, París y Bruselas. Iniciativas que el jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció a través de redes sociales e instó a un mundo basado en el respeto al derecho internacional. Redobla el significado, porque es demostrar que estamos por la patria, que estamos defendiendo la patria y que estamos con la revolución. Y ha sido un año que está marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico hacia nuestra isla. Por eso los jóvenes y el pueblo de Cuba en general marchamos con convicción de defender la patria al precio de cualquier sacrificio. Recientemente el gobierno cubano impulsó la jornada llamada Mi Firma por la Patria, en el contexto del 65 aniversario del triunfo en Playa Girón,
una iniciativa que busca la recolección de firmas, el compromiso del pueblo en su irrenunciable vocación de paz y el rechazo a la escalada de tensiones con sus vecinos norteamericanos. Y son mis sueños, los de mis compañeros, los nuestros, los de ayer, los de hoy, los de mañana, los que me motivaron a dar mi firma por la patria. Probada respuesta a mi decisión de luchar contra el bloqueo, de defender la paz, la soberanía, de defender los derechos de mi familia y de las familias cubanas. Yo di mi firma porque yo soy cubana y si hay algo que afecta a mi país, también me va a afectar a mí, va a afectar a mi nación y hay que defenderla. Memoria obrera, celebración de derechos, denuncia política y defensa de la patria son solo algunas de las razones por las que este pueblo se mantiene en pie de lucha, demostrando que pese a las dificultades, no se ha quebrado la voluntad de preservar la soberanía nacional. Dejamos el panorama en la mayor de las Antillas y nos ubicamos ahora en Nicaragua. Esta nación centroamericana conmemoró este 4 de mayo el Día de la Dignidad Nacional, cuando se cumplieron 99 años de la gesta que lideró el general Augusto César Sandino en defensa de la soberanía. La nación centroamericana se vistió de gala para celebrar una de las fechas más significativas de su calendario histórico, cuando el general Sandino se negó a firmar el Pacto del Espino Negro de 1927, oponiéndose firmemente a la intervención militar de los Estados Unidos. El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó que este hecho heroico se mantiene vivo en el pueblo de Nicaragua. En el alma de los nicaragüenses quedó el sello de la dignidad. Y eso es lo que más nos llena de orgullo. Ser un pueblo lleno de dignidad. Ser un pueblo que no le tiene miedo al miedo, sino que cuando lo amenazan, ¿cuántas veces no han amenazado a este pueblo? Cuando lo amenazan, el pueblo nicaragüense simplemente, ¿con qué se defiende? Se defiende con la paz, con el principio de la paz. El mandatario destacó que el espíritu de lucha y resistencia del general de Hombres Libres impulsa el compromiso de su gobierno en continuar trabajando por el bienestar del pueblo y defender los principios de soberanía y paz. En este 99 aniversario de esa fecha histórica, les decimos que vamos a continuar trabajando, desarrollando obras, multiplicando escuelas, carreras técnicas en todo el país. Multiplicando las actividades deportivas en todo el país también. Y parte de la copresidenta Rosario Murillo resaltó el espíritu de lucha de un pueblo que defiende la vida guiado por los valores de fe, dignidad y una voluntad indeclinable en la defensa de sus derechos. Porque como nicaragüenses sabemos que tenemos la bendición de un gran espíritu dentro de cada uno de nosotros y de la fortaleza para luchar por el bienestar, luchar para ser mejores cada uno de nosotros, luchar para vivir como hermanos, familia y comunidades, luchar para vivir como cristianos, amor,
sobre todas las cosas, amor a Dios sobre todas las cosas, y amar a Dios es amar a la humanidad, es amar y promover y restaurar donde hace falta o defender la paz. En otro tema les cuento que el gobierno dominicano coloca fin a la controversia con el sector minero. El presidente Luis Abinader anunció el retiro definitivo de cualquier intención de explotación en San Juan, según el Ejecutivo, priorizando el recurso hídrico sobre la extracción de oro. Sin duda, un logro histórico del pueblo dominicano que se movilizó contra el extractivismo y los riesgos al ecosistema de la isla. El Poder Ejecutivo decidió cerrar el capítulo del proyecto Romero de la empresa canadiense Golfkunst tras la ola de protestas de las comunidades por su impacto ambiental. Según Abinader, su decisión obedece a la Ley de Medio Ambiente y sus reglamentos, el cual establece que cuando la población lo rechaza masivamente no es factible seguir adelante con el proyecto. Así lo dijo Luis Abinader. Cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia. Por eso he dispuesto la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana. El proyecto contemplaba extraer oro, cobre y plata con reservas por 1.1 millones de onzas, las cuales la empresa estimaba que valían alrededor de 5.000 millones de dólares. El mandatario dominicano destacó que bajo su gobierno lo indicativo solo estuvo en una etapa de evaluación ambiental. Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en el 2010. Posteriormente, en los años 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental sin que exista autorización alguna para su explotación. El proyecto Romero enfrentó una muralla social en el Granero del Sur. Los residentes temían que la actividad contaminara la cuenca del río San Juan y la presa de Sabaneta, vitales para la agricultura local, por lo que habían dado un plazo de 7 días al Ejecutivo para que detuviera formalmente el proyecto. No ganó San Juan, ganó la República Dominicana. Agradecemos al señor presidente por su sabia decisión de parar esta actividad minera que nos tenía al borde del colapso a los sanjuaneros, tanto emocionalmente como productivamente. Pueblo demostró que es quien decide en las calles de manera pacífica lo que quiere, y el pueblo de San Juan y todo el país demostró que no quiere minería. El presidente de Honduras, Nasri Asfura, cumple los primeros 100 días de gestión y él asegura que el gobierno está para servir, no para ser evaluado en 100 días. Sin embargo, el escenario del pasado 1 de mayo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores reflejó movilizaciones marcadas por críticas a nuevas normativas económicas y llamado a derogar leyes. Según los sindicatos, estas medidas vulneran derechos históricos. Aunado a eso, el aumento de los despidos masivos y el alto costo de la vida están generando impacto en la clase trabajadora hondureña. El mercado laboral hondureño continúa caracterizado por baja productividad, salarios precarios, largas jornadas de trabajo y escasa generación de empleo formal. Más del 60% de la fuerza laboral gana menos del salario mínimo, mientras que el promedio de escolaridad de la población hondureña se mantiene por debajo de los 7 años de estudio, lo que repercute directamente en las oportunidades de inserción laboral. Una radiografía social que mantiene las calles de Tegucigalpa a los sindicatos, expresando que sus demandas siguen sin respuestas. Pero en realidad lo que necesitamos más es el abastecimiento de medicamentos, que el derechohabiente pues se sienta mucho mejor, las pensiones, que sabemos muy bien que las pensiones son un poco bajas con el Seguro Social. Estamos esperando de que tanto el Congreso Nacional como el gobierno pues nos colaboren en esa situación.
Bueno, realmente un cese, ¿verdad?, la masacre laboral. Los empleos no son políticos. También que se reciba una comisión, ¿verdad?, de representantes de la Federación Unitaria de Trabajadores, a la cual nosotros estamos sindicalizados. A 100 días de gestión gubernamental de Nasri Asfoura, impulsa un modelo neoliberal que ha generado denuncias por despidos masivos injustificados en las instituciones públicas. Una nación inmersa en la inversión privada y la reducción del gasto público. Las centrales obreras exigen reformas políticas, laborales y económicas para enfrentar la crisis estructural del país. Sin embargo, Asfoura habla de resultados a mediano plazo. Aquí me tienen, un gran equipo de ministros, equipo de gobierno, trabajando para servirle a ustedes, a cada hondureño. No tengan duda. Y eso lo vamos a demostrar y van a ver resultados en los próximos meses, todavía aún mucho más. No me midan por unos días. Si han pasado décadas en Honduras, décadas han pasado y no se han resuelto los problemas. No me midan por 60 días, por 80, por 90, por 120, por 150 días. Mídanme por los resultados en todos los meses y los 45 meses. Ojo, 45 meses me quedan de gobierno. El tiempo pasa rápido. Les voy a dar resultados. Ustedes lo van a ver. Mientras Nasri Asfoura defiende sus acciones, diversos sectores señalan un descontento por el manejo económico y la privatización en los servicios públicos, enfrentando un periodo de alta tensión políticas y críticas en sus primeros 100 días de gestión. Pueblo hondureño, la Constitución política en su artículo 328 establece que el sistema económico debe fundamentarse en la eficiencia, en la producción, la justicia social, la distribución de la riqueza y el ingreso, y la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y medio de realización humana. Sin embargo, durante más de 200 años, estos mandatos han sido incumplidos por una oligarquía desnacionalizada. Durante el Día Internacional del Trabajador, las centrales obreras de Honduras presentaron el manifiesto 1 de mayo del 2026, un documento donde denuncian el incumplimiento de principios constitucionales y exponen una serie de demandas estructurales para el país. Aseguran que en los últimos meses se ha profundizado la desigualdad social. Momento de finalizar la visión centroamericana y caribeña. Los temas destacados en esta oportunidad tienen que ver donde el pueblo cubano, una vez más a viva voz, expresó quita el bloqueo contra Cuba. Mientras Nicaragua celebró el Día de la Dignidad Nacional. En República Dominicana, el presidente de esa nación, Luis Abinader, anunció el retiro definitivo de cualquier intención de explotación de un proyecto minero. Y finalmente, el jefe de Estado de Honduras, como lo apreciamos hace segundos, Nasri Asfoura, está cumpliendo los primeros 100 días de gestión y él asegura que el gobierno está para servir, no para ser evaluado en 100 días. Así gira el panorama centroamericano y caribeño, Carlos. Gracias, William, por este completo repaso por la actualidad en Centroamérica y el Caribe, acá en El Mundo en Contexto, como todos los martes con William Quintana. Corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto y repaso a otros de mis puntos de contacto disponibles en las redes sociales. En Instagram me puedes conseguir como @soycarlosarellán, Arellán con doble L. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Bien, continuamos con más del Mundo en Contexto, con la información al sur de nuestro continente. La adquisición de aviones caza F-16 sigue generando controversias en Perú. El jefe de Estado interino de ese país, José María Balcázar, manifestó desconocer aspectos claves de la compra, lo que ha provocado la salida de ministros y el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas del país. El gobierno de Perú concretó la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 a los Estados Unidos. El Poder Ejecutivo señaló que la flota aérea con la que contaba estaba obsoleta y en riesgo operativo tras décadas de uso. La adquisición de aeronaves forma parte de la modernización de la defensa nacional. Se determinó ya la compra de los aviones de acuerdo a lo que está establecido mediante un cronograma
y le podría decir que ese cronograma se respetó escrupulosamente desde el inicio hasta el final, que fue el día 22, que se canceló la primera parte, los 462 millones, como estaba establecido. Sin embargo, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, ha cuestionado la compra de los aviones de guerra. Señala contradicciones en el proceso de compra, que la misma se realizó a dedo, sin licitación pública y bajo un manto de secretismo, lo cual produjo la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela, y del jefe de la cartera de Defensa, Carlos Díaz. Yo no he intervenido en esas negociaciones, así que no me puede decir de que yo he mentido. El señor Balcázar le ha mentido al país. Él sabía que los dos contratos se habían firmado. Balcázar instó a que el nuevo gobierno investigue y también negocie la adquisición valorada en $3.500 millones. La Comisión de Defensa Nacional del Congreso interpeló recientemente a las autoridades encargadas de la compra, quienes solicitaron hacerlo de forma reservada con carácter de secreto militar. Eliminan ahí a los franceses y a los suecos, ya no los consideran y sacan una disposición que dice que esa compra va a tener de carácter secreto. Y que por tanto solamente intervendrían el vendedor y el comprador a través de la Fuerza Aérea. Y lo excluyen en esa normatividad que sacan, una norma especial en cuya virtud no participaba ni el Ministerio de Economía y Finanzas ni yo como presidente. A través del documento titulado Pronunciamiento número 003-2026, los oficiales y suboficiales en retiro de la Fuerza Aérea del Perú rechazan las declaraciones del presidente Balcázar sobre la compra de los F-16, situación que supone un delicado escenario democrático entre civiles y militares. Penosas declaraciones del señor Balcázar, ¿no? Y a pesar de que él también ha estado desde el Congreso, cuando se aprobó el presupuesto, estaba el crédito suplementario, después como encargado de la presidencia, firmando el decreto para declarar una serie de unidades estrellas, los aviones como secreto militar, y después avalando la transferencia de dinero justamente para la compra de los aviones. José María Balcázar advirtió que su gobierno de transición no debe comprometer un gasto público de tal magnitud. Sin embargo, documentos revelan que él mismo firmó el decreto supremo que autorizó la adquisición. Bien, y cambiamos de tema porque Venezuela sigue en La Haya para resguardar la soberanía de la Guayana Esequiba y sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia. Entre los representantes de nuestro país está el general Pompeyo Torrealba, quien destacó la vital importancia de defender la verdad histórica sobre los que buscan reescribirla. Lo que debemos hacer es estar conscientes de la realidad histórica que nos permite que el Estado Esequibo se constituya precisamente en un Estado más de Venezuela. Nosotros estamos organizando todo un sistema que nos permita incorporar a la ciudadanía nacida en el territorio Esequibo como ciudadanos venezolanos por nacimiento, a quienes les estamos dando su cédula de identidad para que ellos se incorporen. Venezuela le está regalando a los esequibanos, le está regalando un país completo. Y él también, diputado a la Asamblea Nacional, general Pompeyo Torrealba, señala que debe conocerse el territorio real de la República Cooperativa de Guyana, nacida de una herencia de expolio por el Reino Unido. Que Guyana hoy en día ostenta dos espacios geográficos, uno legal y uno ilegal. El legal es lo que heredó de Inglaterra y el ilegal es lo que le dejó Inglaterra en esa actitud deshonesta de entregar un espacio geográfico que ellos se habían robado al territorio de Venezuela. Todos los venezolanos tenemos que tener conciencia de que tenemos que crear verdaderamente una idea concreta de cuál es el espacio geográfico que le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela, que no es otro sino todo el espacio geográfico al oeste del río Esequibo. Y hace 126 años se concretó uno de los actos de imperialismo anglosajón más fraudulentos de la historia,
El laudo arbitral de París de 1899 fue una componenda de imperios que buscaban arrebatar por la vía del fraude jurídico los territorios heredados históricamente por Venezuela, como la Guayana Esequiba. Representantes de Venezuela, que fueron los estadounidenses Melville Fuller y David Brewer. Por su parte, el presidente del tribunal fue el ruso Frederick Martens, del Consejo del Imperio Ruso y un catedrático en las universidades británicas. En pocas palabras, estaba parcializado. Su motivación era obtener el primer arbitraje logrado de forma unánime, y lo consiguió para su prestigio. Pese a tener un periodo de 3 meses para evaluar los alegatos, el tribunal solo le tomó 3 días para dictar sentencia. El 3 de octubre de 1899 se dictamina el fraudulento laudo arbitral que despoja a Venezuela del territorio Esequibo. Este benefició enormemente al Reino Unido, que pasó de 20.000 millas cuadradas a 60.000 millas cuadradas de territorio y con importantes ventajas en el comercio mercantil. Venezuela, a cambio, solo se le reconoció su derecho sobre el delta del río Orinoco. 50 años después, en 1949, se publicaron los documentos del abogado estadounidense Malet Prevost, quien participó como jurista por Venezuela en el laudo arbitral. Prevost expresó que el juez Frederick Martens actuó de manera política en beneficio de la Gran Bretaña y sin tomar en cuenta los documentos de Venezuela. Gracias a estas evidencias, a partir de 1962, Caracas realizó los reclamos que terminaron en el Acuerdo de Ginebra en 1966. Y la historia de los mundiales no solo tiene anécdotas épicas o curiosas, también tiene dolor, tristeza o polémica. Uno de ellos ocurrió en la Copa Mundial Corea-Japón 2002, cuando la selección de España padeció de un arbitraje cuestionado que hasta la fecha genera todo tipo de debates. El 22 de junio de 2002, la ciudad de Gwangju recibió el partido de octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol entre el anfitrión, Corea del Sur, contra la selección de España. El encuentro ya venía anticipado por los extraños fallos arbitrales que provocaron la eliminación de Italia y que favoreció a los surcoreanos para superar la fase de grupos. Lanza Son, balón muy pasado de Son, cuidado con la... El árbitro egipcio Gamal Al-Gandur y sus asistentes fueron los protagonistas. El encuentro entre los coreanos y españoles terminó 0-0 en el tiempo reglamentario. En ese entonces existía una figura del gol de oro, por lo cual el primero que marcaba
clasificaba. Liberado en tareas defensivas, de alguna forma para que tan solo El tiempo extra fue un verdadero escándalo. No solo el cuerpo arbitral sentenció 3 posiciones adelantadas a España que según las cámaras de televisión fueron inexistentes. El colegiado egipcio anuló 2 goles, uno a Iván Helguera y otro a Fernando Morientes. Este es el más polémico, ¿no? Ese gol de Joaquín, ese no gol, mejor de Morientes, porque dicen que el centro de Joaquín se había ido fuera. Bueno, pues fíjate, aquí se ve que no. Y el juez de línea que hay detrás de ahí es precisamente designado por Jack Warner. Es una falta peligrosísima que... Al culminar 0-0, el encuentro se dirimió en penales. Corea del Sur ganó a España y clasificó por primera y única vez a unos cuartos de final. 13 años después del encuentro, el egipcio Gamal Al-Ganduro admitió errores en el partido, pero los justificó con el hecho de su posición en el campo. Quien lo designó fue el exdirectivo de la FIFA, Jack Warner, quien en 2011 fue expulsado del organismo por corrupción. El momento de nuestras habituales efemérides en el mundo en contexto. En el mundo de la música hay artistas con un talento de escándalo y uno de ellos es el español Rafael, el divo de Linares. Repasamos a continuación su brillante carrera de 6 décadas al cumplir 83 años. Mucho del pasado de nuestros padres tiene algo de la música de Rafael. Cuando tú no estás. El español, con su gesto histriónico y voz potente, se transformó en un ídolo de la balada y también de otros estilos. Que sabe nadie, que sabe nadie. Rafael es un intérprete extraordinario y con la capacidad de transformar en éxitos temas que permanecen inoxidables a pesar del tiempo, como hizo con esta canción de Manuel Álvarez, uno de los mejores compositores españoles. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida. Te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, tanto, te amo yo. El divo de Linares ha pasado altivo por 6 décadas, sellando 53 álbums, cargados muchos de ellos con canciones épicas que evocan una dedicatoria infalible. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará. 23 años de edad y 6 décadas de carrera brillando el divo de Linares. Bien, cerramos con música en esta oportunidad de la orquesta Billos Caracas Boy. Esto a propósito de cumplirse 38 años del fallecimiento del maestro Luis María Billo Frometa. Disfruten del tema Ariel y continúen con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela.